representante de la abogada Lady González, quien fue hallada muerta en su domicilio semanas atrás, denunció que extraños ingresaron a su casa y robaron documentos confidenciales sobre el caso y no descartó que políticos estén involucrados. Nuestro compañero Mauricio Durán nos amplía la información. Buenas tardes, Mauricio. Así es, Cindy, se trata de Hilda Burgstaller, quien ya cuando Lady González estaba con vida, llevaba varios casos judiciales de esta abogada y principalmente lo que hacía al caso de una de sus hijas y un problema judicial que tenía con el padre y el ex marido de esta persona. La abogada había mencionado que extraños ingresaron a su vivienda y se robaron documentos, teléfonos celulares y los sistemas de grabación de los teléfonos de línea baja. Presuntamente estaban buscando, como ya mencionaste, documentos que hacen al caso de Lady González. La abogada afirmó que dichos documentos ya fueron enviados al fiscal quien investiga el caso, pero que los mismos revelan que la mujer estaba relacionada con importantes figuras del Poder Judicial y hasta se estaría involucrada en un complot para destituir a algún ministro de la Corte. Los documentos buscados por estas personas rondarían aproximadamente los $900.000. Vamos a escuchar la primera parte de esta nota. Ahora, ¿por qué le relaciono con el caso de Lady? Porque es el único caso en este momento que estoy llevando que tiene los ribetes de que una persona pueda tener interés en buscar esos documentos. El fiscal tiene la obligación de buscar a quién ella debía entregar en noviembre esa suma de $900.000 y también quiénes fueron las personas que le estafaron, porque ellos dan como absoluto, ¿verdad?, la nota que supuestamente ella dejó. Muy bien, y llama la atención, le consultamos también a la abogada si es que ella tenía idea de quiénes son las personas que podrían haber ingresado a su vivienda. Ella mencionó que conoce exactamente quiénes fueron estas personas y que no va a revelar datos, obviamente, ya por no tener pruebas actualmente, pero que estas personas figuran en algunos de los documentos en los cuales fueron ya requeridos o requisados por la Fiscalía en el caso de Lady González. Y también mencionó que la cocinera y también los hermanos de Lady González tienen que declarar ya respecto a varios documentos que posiblemente habrían sido extraviados y que también hablan de importantes sumas de dinero. Vamos a escuchar ahora la segunda parte de la nota con la abogada Hilda Burgstaller. Yo creo que hay que averiguar con la cocinera, ¿verdad?, dónde quedaron los documentos, porque ella ese día estuvo en una financiera, el día anterior al parecer estuvo con un legislador tratando de conseguir dinero para el 10 de noviembre que le vencía un tema grosso al parecer. Ella le deja a su hermano, que es el secretario, de ahí va junto a la cocinera a llevar los documentos, ¿verdad? ¿Qué sabemos qué documentos se pudo tocar ahí? O sea, tiene que declarar esa señora. Tienen que declarar todos los hermanos que son los que sabían dónde estaban los documentos. Porque yo sí sé quiénes son esa gente, porque he visto documentos firmados por ellos. Los hago responsables de lo que le puede faltar a mi familia. Si me hacen acallar a mí, toda una familia de abogados no va a poder ser acallada. Y va a salir a la luz tarde o temprano si sigue así este caso, sin darte a la luz los ribetes verdaderos que lo rodean. ¿Estas personas figuran en los documentos que tenía en poder de Lady? Millones de personas, es un decir. ¿Esta persona que usted sospecha, que no va a decir obviamente porque no tiene pruebas para... Saben las en personas. Los documentos? Sí, están. Bueno, fue un poco reticente obviamente a dar informaciones, pero finalmente luego de la presión pudimos sacarle esta información. Se hablaba inicialmente, compañeras, de un caso de lavado de dinero, pero el fiscal Cristian Ortiz, quien maneja el caso y quien posee los documentos de los cuales tanto se está conversando últimamente, mencionó que estos documentos no dan indicios de un lavado de dinero, pero sí de una especie de prestanombres o de préstamos informales, según mencionaba. Mauricio, sobre este supuesto complot contra algún ministro de la Corte Suprema de Justicia, dio algunos detalles más, dijo que teme por su vida, recibió alguna amenaza en estos días. No recibió amenazas, pero lo que sí mencionó fue que ella no puede revelar suficientes datos teniendo en cuenta que ella es una conocedora de las leyes y que actualmente no posee suficientes datos para acusar directamente a una persona. El ministro de la Corte tampoco quiso dar muchos detalles, todo se estaba guardando ya que es un caso bastante llamativo y los documentos que obran en poder de la Fiscalía ahora serían los
insumos con los cuales se podría justamente terminar esto, pero hasta el momento no puede revelar estos datos a la prensa, por lo cual nos quedamos con la duda de quién sería este ministro de la Corte que podría ser ya afectado por esta abogada, como así también quién es el senador liberal con el cual estuvo hablando la abogada Lady González el día anterior y a quien solicitó este dinero para poder saldar esta importante deuda que vencía el día que fue encontrada fallecida en su domicilio en Fernando de la Mora.